Aunque sabéis un poco, por las caras que he visto, sabéis dónde estamos y todo, voy un poco a englobar por qué esta mesa redonda para a lo mejor los que desconocéis más el proyecto de espacio interreligioso, ¿vale? El SJM, el Servicio Jesuita Migrante, que pertenece a la Fundación San Juan del Castillo, una de sus líneas estratégicas es el diálogo interreligioso, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que todas las entidades que pertenecemos al SJM trabajamos y apostamos por la convivencia, por la pedagogía de la convivencia y el diálogo entre diferentes tradiciones. En este edificio, Casa San Ignacio, en la parte de abajo está el espacio interreligioso. Es un espacio físico-pedagógico que recibimos grupos de instituto y diferentes grupos para educar en una pedagogía de la convivencia. Este año nos presentamos a una financiación, a dos, que nos han concedido ambas, pero este en concreto se engloba dentro de un proyecto de pluralismo y convivencia, que es un proyecto financiado por el Ministerio que apuesta por el diálogo interreligioso. Entonces, pensando qué temáticas podían ser de interés, pues pensamos en la apuesta de cómo las tradiciones y convicciones personales, ya sean religiosas o no, te llevan a una participación social, ¿vale? Por otro lado, como entidad de la compañía que apuesta por el binomio fe-justicia, es un binomio que está como permea mucho, ¿no? Entonces las personas creyentes de una tradición concreta, pues a lo mejor esa fe les lleva a la justicia social y a la participación social. Entonces, pensando en a quién invitar a esta mesa, por cierto, me llamo Macarena, yo creo que todo el mundo me conoce, me llamo Macarena, ahora presentaré a quién me acompaña. Pensando en quién invitar a la mesa, claro, la primera tentación es, voy a invitar al imán de no sé dónde, o al obispo de tal, y que hablen su speech y que se traigan un discurso preparado y tal. Y yo no quería eso, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no se lo pedimos a gente que ya participa de las diferentes entidades o que conoce las diferentes entidades de la compañía desde una convicción personal que puede ser religiosa o no religiosa? Aquí nadie viene a representar a nadie, o sea, algo que os he dicho es, tú no vienes diciendo yo soy la cristiana, yo soy el no sé qué, no, vienen, ¿por qué? Porque participan socialmente, que era uno de los criterios, participan socialmente, y esa participación es desde una convicción, que puede ser religiosa o no, ¿vale? No es cuestión de, este viene por... no, vamos a escuchar, va a ser un diálogo. Y si alguno de los que estáis, como somos tan poquitas personas, quiere preguntar algo, desde la libertad de, ¿podrías ampliar un poco eso? Tal? O, pues eso a mí perdón, estoy dando golpes. Eso me ha recordado que yo también tal, ¿no? Es lo bueno de ser tan poca gente. Pues, entonces, lo que he dicho, os voy a pedir al final que rellenéis otro cuestionario de si el haber escuchado a estas personas os ha cambiado algo vuestra visión o no, ¿vale? Entonces, les voy a presentar y yo les pedí que me escribieran unas letras, porque podía haberlo buscado en internet y hacer aquí un currículum, pero dije, mándame en 4 o 5 líneas quién eres, ¿vale? Entonces, eso es lo que voy a leer. Aquí conmigo tengo a Aznan. Voy a leer lo que me escribió. Vivo en La Ventilla desde 2005 y mi camino en el voluntariado y acompañamiento empecé en el 2007 con un campamento urbano de Pueblos Unidos como participante. Pasé de participante a voluntario en campamentos de verano en 2016 y luego amplié mi experiencia con un voluntariado de 6 meses en Italia con personas con Alzheimer. Después me formé como monitor y desde 2021 he trabajado con Amoverse apoyando a niños, niñas, adolescentes y sus familias del barrio en varias ocasiones hasta 2024. Y este año ya también va el campamento de Amoverse. Cristina, aunque soy de formación de ciencias, desde que era bastante joven me sentí bastante atraída por el trabajo con personas y actividades de participación social y voluntariado. Comencé colaborando con algunas asociaciones juveniles como monitora de tiempo libre, pero cuando terminé la universidad traté de enfocar esa vocación hacia el ámbito de mi formación y fue cuando comencé mi andadura con ONAGUA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, antes Ingeniería Sin Fronteras. ONAGUA es una ONG de desarrollo que trabaja en distintas líneas
con una especialización en agua y medio ambiente. Llevo más de 20 años colaborando con Onagua, participando en distintas actividades. Actualmente formo parte de la junta directiva de la organización. María Eugenia es de Madrid, es médico y participa en el voluntariado de Pueblos Unidos en la acogida de las familias de hospitalidad y en la formación para el curso de cuidado de personas mayores en el Centro Padre Rubio. Pertenezco a una comunidad cristiana de 25 personas en la parroquia de Guadalupe de Madrid que buscan vivir el seguimiento de Jesús compartiendo fe, vida y compromiso. Y Martín, he participado desde la Fundación Ellacuría en Bilbao en diversos procesos de reflexión sobre gestión positiva de la diversidad religiosa en el ámbito público. He reflexionado sobre los temas de pluralización democrática y laicidad positiva. Y en el ámbito experiencial he vivido en los últimos 20 años junto a personas refugiadas, migrantes y encarceladas, de diversas confesiones religiosas, y he aprendido con ellas el diálogo interreligioso de la vida cotidiana. Bueno, estas son las personas que nos acompañan. Muchas gracias por aceptar esta propuesta. Y aunque surgirán muchas cosas, les he pedido que rompan como el hielo con la primera pregunta, que es ¿algún ejemplo concreto? No sé si alguno quiere empezar en concreto. ¿Qué ejemplos concretos podéis compartir de proyectos o acciones? Pueden ser una acción concreta puntual, puede ser la elección de una carrera o de, bueno, más a nivel profesional, vocacional, o un acto cortito de un día, o meterte en un proyecto más a largo plazo. Que hayan tenido un impacto positivo y que hayan sido impulsados por vuestras convicciones personales. O sea, que algo de dentro, ya sea religioso, creyente o no, os haya impulsado, os haya llevado a tomar partido por alguna acción concreta. ¿Quién lo habéis pensado? Que os lo puse de deberes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, Andan? Venga. Pues... Bueno, la pregunta era... La pregunta es, ¿tú sabes algún ejemplo concreto que te haya llevado, ya sea, pues, por ejemplo, meterte en monitor o participar en A Moverse, o algo concreto de, pues puse en marcha esta campaña impulsado desde mi convicción o desde mi motivación, ya sea religiosa o no, o por algún valor o algo? Vale. Al principio, cuando me metí voluntario, era porque me llamaba la atención toda la ayuda que habíamos recibido en general y todo, y era como, al principio, mi pensamiento era cómo devolver ese favor, ¿no? El estar aquí con los chavales pequeños de mi barrio, estar apoyándoles y eso, y luego me di cuenta que cuando empecé a ser voluntario, que no estaba devolviendo el favor, sino que aún seguía recibiendo de otra manera, no sé. Para mí es... Eso, no sé, el que justo haya sido participante de campas y justo los pequeños del barrio me vean siendo monitor o voluntario en el momento de ala, Adnan nos está llevando a la piscina, no sé qué, levanta curiosidad, ¿no? En cómo ha hecho, a ver, voy a ver cómo puedo yo hacer eso cuando termine mi etapa. Gracias. ¿El resto? Bueno, si quieres yo comento, bueno, yo para mí, así como ejemplo concreto, ¿no? Yo lo había entendido un poco la pregunta distinta, pero bueno, así muy rápido, pues yo, por ejemplo, a la hora de elegir, o sea, terminé la universidad, ¿no? y lo comentaba en mi presentación, sí que quise como vincular en lo que yo me había formado, ¿no? Que había hecho una ingeniería con el ámbito más motivacional de hacer algo, ¿no? Por el conjunto de la sociedad, y al final decidí pues dejar el trabajo que tenía, ¿no? Y me surgió una oportunidad dentro de la propia organización que para mí ha sido un proceso de transformación, ¿no? Como yo creo que lo estabas empezando a introducir muy bien, ¿no? De transformación de mí misma, ¿no? De por ese bien común. Y bueno, en su momento me produjo ciertos conflictos, pues incluso con mi familia, ¿no? Porque supuestamente podía optar a otro tipo de trabajo y bueno, pues al final opté por eso, aunque luego la vida me ha ido llevando por distintos sitios, ¿no? ¿Vosotros queréis compartir algo? Sí. Bueno, yo siempre he dicho que
para mí el elegir la carrera de medicina tiene mucho que ver con mi fe, con mis convicciones religiosas, ¿no? Yo pues siempre fui buen estudiante y me parecía como que tenía que eso aprovecharlo en algo que le valiera a más gente aparte de a mí. Entonces, bueno, aunque luego, bueno, como dices, ¿no? Luego la vida te lleva por muchos caminos y no siempre todo es tan idílico y tan bonito como tú te lo planteas cuando empiezas, pero bueno, fue motivo para elegirlo. Y luego pues el voluntariado que hago, tanto con las familias de acogida como en las clases que damos en Padre Rubio, pues también están hechas desde ese sentido de compartir lo que tengo, compartir lo que sé y poder ayudar a otras personas que no han tenido las mismas oportunidades que yo. Gracias. ¿Y Martín? Bueno, o sea, sí, en la misma línea que yo creo que habéis intervenido. Para mí los valores sociales o, en mi caso, los religiosos, los cristianos, o sea, están muy, muy entrelazados desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, a mí se me haría difícil distinguir, o sea, por cuáles de esos valores hago unas cosas en la vida o hago las otras, ¿no? Yo creo que están siempre mezclados y aparecen en cualquier cosa que haga, ¿no? No sé, o sea, yo, por ejemplo, he tenido siempre un interés grande porque la religión cristiana o la experiencia cristiana, que más o menos puede ser mayoritaria sociológicamente, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestros barrios, pues que tuviera mucha sensibilidad por el resto de las confesiones religiosas, ¿no? Bueno, podríamos llamarlo mayorías o minorías religiosas, pero yo creo que no reflejaría bien, ¿no? Pensar que el cristianismo es una mayoría y las otras son minorías, pero sí que al menos en torno a las comunidades cristianas hay más capacidad de infraestructura, más capacidad de recursos, etcétera, y cómo eso se pone al servicio de otras comunidades religiosas. Eso nos llevó, por ejemplo, en Bilbao, en Fundación Ellacuría, a compartir los espacios con algunas mezquitas de Bilbao, de manera que durante años el espacio, la Casa San Ignacio de Bilbao, digamos, pues fuera la mezquita más grande de Bilbao. Eso generó también otros diálogos con las administraciones públicas, pero también al interior de la diócesis, de la Iglesia Católica ya y tal. Bueno, no sé, me parece que las religiones sí que tienen una posibilidad de aportar al bien común, de aportar a la convivencia, de aportar valores, pero también de aportar recursos, ¿no? y buenas prácticas al fomento de la convivencia, sí, digamos, al apoyo de las personas o de los grupos más vulnerables, ¿no? Yo siempre he tenido un interés por eso y me parece que hay como buenas prácticas, ¿no? que ahí me he encontrado con mucha gente de otras confesiones religiosas y otras confesiones, otras creencias y valores no religiosos. Nunca me ha faltado gente para aprender y para poner en marcha proyectos. Lo mismo en la cárcel también y en otros sitios, ¿no? O sea, me parece que desde lo religioso se puede hacer aportes hacia la convivencia, se puede construir en código abierto y, no sé, la verdad es que cuando nos invitaste a esta mesa redonda, pues pensé que iba a volver a estar otra vez en un ámbito de esos bien interesante, ¿no? Muchas gracias. Habéis dicho, tú, Cristina, has dicho que creo conflictos, a lo mejor era más de cómo siendo ingeniera te dedicas a trabajar en una ONG, ¿no? Pero ¿os ha generado algún tipo de conflicto? O sea, ¿os sentís libres en los espacios? A lo mejor, claro, si es un entorno, pues eso, tú estás en una comunidad cristiana, la entidad es cristiana, pero ¿habéis tenido algún tipo de conflicto en otros espacios por vuestras convicciones personales? O sea, ¿habéis tenido pues eso, miedo a expresarlo o habiéndolo expresado habéis tenido conflictos o preferís no expresar nada? O sea, es decir, si estáis en entornos que vosotros sois minoría o, bueno, sí, que vosotros sois minoría
de donde estáis ejerciendo la labor, que puede ser a lo mejor a nivel profesional o puede ser a nivel social, ¿no? ¿Habéis tenido algún momento? Pues sí, en este momento en concreto me sentí incómodo y es que no hablé porque preferí no hablar para no crear polémica, o sí, o lo expresé y fue bien acogido, o no, lo expresé y causó... ¿Habéis tenido así una experiencia personal? Yo momentos concretos no, pero que expresar que algo lo haces por tu religiosidad o por tu fe no es lo que está más de moda ni lo que queda mejor. O sea, yo creo que todo el mundo te expresa admiración cuando dices que haces voluntariado, que trabajas haciendo cosas. Hay gente que se sorprende más, gente que no lo entiende, pero todo el mundo entiende como que es algo bueno. Pero yo tampoco veo facilidad en explicar que esto lo haces por una motivación religiosa, por lo menos en mi medio, y eso que estamos en un medio en el que teóricamente, o sea, en mi medio me refiero a mi trabajo y eso, ¿no? Obviamente en la parroquia y en la comunidad sí, pero bueno, pues con la gente con la que me veo día a día, no, para mí no es fácil expresar qué es. O sea, valoran el fruto, pero no de dónde nace esa motivación. ¿Al resto os ha pasado alguna vez o no? Bueno, o sea, me parece que es súper interesante la pregunta. Yo sí que siento que a veces no tengo, o que me siento cohibida a la hora de expresar mis convicciones, pero no en el término o sea, no en el sentido de desde dónde lo hago, ¿no? Sino, yo creo que, por ejemplo, ahora que, ¿no?, justo contaba, ¿no?, yo he cambiado de trabajo y ahora he vuelto un poco al ámbito más ingenieril, más, ¿no?, después de estar muchos años trabajando como en un entorno en el que más o menos compartes, ¿no?, un poco los valores, ¿no?, pues al volver a un entorno que es más diverso, más distinto, creo que sí que se recibe bien y se entiende y ¿no?, incluso esa admiración, ¿no?, de ¡ay, tú participas en proyectos! En mi caso, por ejemplo, que tengo mucha implicación con Tanzania, ¿no? ¡Ay, fíjate! Y los proyectos. Para mí el conflicto viene más cuando yo intento como explicar que las personas que viven allí tienen los mismos derechos que nosotros, ¿no? O sea, cuando la perspectiva es de ¡ay, pobrecitos! ¿Y cómo les ponéis el agua? Claro, es que allí no tienen conciencia de... Creo que ahí... entonces, a mí, honestamente, súper en confianza, realmente me da mucha rabia, ¿no? Porque cuando estamos hablando de transformación social, creo que tenemos que tener la capacidad de mirar de tú a tú y de que todos somos iguales. Y entonces ahí ya, como que la gente te mira un poco como diciendo... pero ¿qué me estás diciendo, no? O sea, como que es difícil transmitir eso, ¿no? No, que es que no estoy haciendo esto porque yo lo que o sea, evidentemente, todo esto que digo, yo intento trabajar a por eso, pero es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Pero como que esa mirada, yo muchas veces no me encuentro, no es un conflicto como tal, pero sí es una mirada un poco de... ¿eh? Entonces, bueno, eso sí que lo siento muchas veces. ¿Alguna cosa? ¿Adnan? ¿Has tenido alguna vez algún conflicto o no? ¿O todo bien? En mi caso, que yo recuerde, no, pero muchas veces sí que es verdad que la gente fuera no entiende por qué lo hacemos. Y muchas veces hay que explicárselo, pero aún así no lo entiende, pero porque no... ¿Habéis dicho? Sí, no, sobre perdona. Sí, perdón por escucharte. Sí. O sea, yo creo que en general conflictos y problemas es nuestro segundo apellido, ¿no? Así, porque en el ámbito de la transformación social es verdad que a veces porque no aciertas en lo que quieres hacer y a veces porque aciertas, y entonces una señal de que has acertado es que la gente se te pone en contra. Esa suele ser una buena señal de que has acertado. Otra buena señal de que no has acertado es que la gente también se te pone en contra, pero bueno, hay que discernirlo, ¿no? Pero en general la gestión positiva de la diversidad es muy compleja y genera mucha incomodidad, ¿no? La diversidad se gestiona en positivo o negativo, no solo en positivo.
Cuando la diversidad no se gestiona en positivo, se está aplastando, que es también una gestión de la diversidad, ¿no? Pero a la gente nos parece que la diversidad solo se gestiona en positivo si te lo planteas. Pero que si no, no pasa nada. No, si no, se está aplastando la diversidad de todos los tipos de diversidades, ¿no? En el ámbito de las migraciones, en el ámbito de la nueva ciudadanía, en el ámbito de las mayorías o las minorías religiosas, que no dejan de ser mayorías o minorías de comunidades con unos valores determinados, ¿no? O sea, a mí me parece que, por ejemplo, junto con este otro tema de una justicia un poquito más como paternalista respecto de una justicia que es con mayúsculas y que es transformadora y que tiene que ver con nuestros hábitos de vida, nuestra forma de ser ciudadanas, nuestro consumo, etc. Junto con eso yo diría que el tema de la gestión positiva de la diversidad genera bastante conflicto. Genera bastante conflicto y la gente en general se siente o nos sentimos bastante molestas, ¿no? Pues cuando alguien nos recuerda pues que los espacios hay que pluralizarlos, que la forma de representar... En el ámbito de la equidad de género es lo mismo, que las portavocías hay que mirar cómo se hacen, en fin, en muchos ámbitos de la construcción de la nueva ciudadanía o de una construcción más igualitaria del bien común, etcétera, me parece que en general son ámbitos conflictivos, ¿no? Un campamento tienes que decidir un montón de veces al día, ¿no? Cómo favoreces, ¿no?, a quien quizás entiendes que está en una situación más vulnerable, o cómo proteges, o cómo... Bueno, ese tipo de gestión positiva de la diversidad, junto con esta otra mirada un poco más menos transformadora, ¿no? Pues sí, son ámbitos en los que el conflicto aparece siempre, ¿no? Escuchándoos, me salía la frase de el fin justifica los medios, es decir, nosotros como entidades que trabajan con voluntariado, ¿es importante la motivación o es importante la tarea? Es decir, tú has dicho, por ejemplo, que has dicho, bueno, pues cuando yo digo que lo que hago, la gente, qué guay, tal, pero cuando comento desde dónde nace, pues ya tal. Tú, Cristina, igual, o sea, es decir, cómo mola hacer tal, pero ya cuando explicas un poco más, como que hay reticencias. ¿Es importante la fuente, o es importante la acción en sí de participación? Es decir, ¿a qué damos peso? ¿A qué dais peso? ¿A transformación social o al desde dónde nace esa transformación social? ¿O si el desde dónde nace influye en el resultado de la transformación social? O sea, pensar un poco, porque esa pregunta no estaba en... Ya os digo que me van surgiendo preguntas. No te podemos contestar, no nos la hemos preparado, Macarena, esto no... Pues es un temazo. No, pero yo creo que es un... Sí, o sea, yo, por ejemplo, ahora participo yo, me meto en la mesa. Yo, que en mi trabajo del día a día trabajamos con personas voluntarias, ¿no? Pues muchas veces se nota desde dónde hacen esa tarea, ¿no? Desde, bueno... O sea, sí es cierto que tiene una repercusión en la acción concreta desde dónde nace, ¿vale? Que no tiene nada que ver con lo religioso, ojo, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sí desde dónde nace esa necesidad o esa necesidad de transformación social, sí afecta. Pero yo no sé si, por ejemplo, cuando ya ponemos en juego que para mí tiene el mismo valor una persona a la que estoy atendiendo que a lo mejor un proyecto de desarrollo de canalización de agua potable, Pero realmente, cuanto a transformación social con mayúsculas, afecta el desde dónde nace. O sea, es decir, porque a lo mejor nos quedamos con menos proyectos, ¿no? O sea, hablando de lo de paternalismo, el trabajar desde el paternalismo, desde el empoderamiento, desde el síndrome del Salvador Blanco de yo, las tal, o formo a la gente para que lo haga. ¿Afecta o no? ¿Qué pensáis? Pues yo, vaya por delante, yo no he estudiado nada de sociología ni de nada, o sea, que es una opinión que... Tú eres María Eugenia. Que intuyo, pero que no sé si... O sea, yo creo que hay como un paso intermedio que probablemente sea común a todas las fuentes de donde nace esta necesidad o estas ganas de hacer cosas, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo desde
la fe desde que te hayan educado de una manera, de que hayas vivido rodeado de injusticias y eso te revela o lo que sea, pero creo que hay como un paso en medio que es algo así como de pues esa sensación de justicia, de que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, sobre todo cuando hay muchas de las cosas que no son elegidas por uno, ¿no? O sea, yo puedo estar tomando un camino porque he decidido ir por aquí, pero hay muchas de las partes que no son decisión nuestra, ¿no? Yo he nacido en Madrid porque se ha dado esa circunstancia, pero no es una decisión mía, ¿no? Entonces, o sea, yo es una cosa por la que a mí el trabajo con los migrantes tengo como esa sensación de que es de justicia, que cada uno pueda elegir dónde vivir y cómo vivir, porque nadie ha elegido dónde nació, ¿no? Entonces creo que que ese paso por la necesidad de equidad o de, no sé cómo se dice, creo que eso puede venir desde distintas fuentes, pero luego de ahí se deriva estas acciones. No sé si me he explicado. ¿El resto queréis compartir algo? O sea, yo coincido, ¿no?, con lo que dices, y yo creo que es como difícil poner en una balanza, ¿no?, pero si yo me tuviera que decantar, creo que el hecho de participar, ¿no?, o involucrarse en sí mismo es transformador. O sea, creo que en sí mismo es una herramienta por el cual las personas, ¿no?, pues van tomando más conciencia de esa justicia o injusticia, ¿no? Porque tú puedes estar motivado por X motivos religiosos, de justicia, más valores sociales, por lo que sea, pero según vas participando, yo creo que tú mismo te vas haciendo preguntas, vas reflexionando, encuentras en el camino otra gente con la cual también compartes, y eso a ti mismo te va cambiando, ¿no? Y te va cambiando el cómo ves las cosas, y a lo mejor incluso vas evolucionando, ¿no?, de una visión más, como decíamos, ¿no?, de esa justicia un poco más paternalista, hasta provocarte reflexiones de decir, ostras, ¿y yo esto cómo lo estoy haciendo? ¿Qué incoherencias tengo, ¿no? Que incluso te pone incómodo, pero yo creo que en sí mismo tiene un valor muy grande, ¿no? Entonces, creo que el de dónde viene, pues muchas veces es variopinto, ¿no?, te puede llevar a un sitio común, pero luego desde ahí yo creo que es el inicio de un camino, y creo que tiene muchísimo poder en sí mismo, ¿no? ¿Alguna cosa que vosotros? Lo mismo, estoy de acuerdo con ellas, pero yo creo que sí que es verdad que una de las partes más importantes y más motivadoras de empezar esto es la fe o la experiencia personal, ¿no? Es como lo que te impulsa a dar el paso para luego lo que dice ella de ir transformándote, haciéndote preguntas, no sé. Sí, y en la misma línea, o sea, claro que el hacer, el activismo, yo soy un apasionado del activismo. A mí cuando me dicen activista, la verdad, me lo dicen como para descartarme, pero no hacen sino animarme, ¿sabes? Pero sí que es verdad que junto con ese activismo hay como un núcleo, ¿no? El desde dónde creo que es importantísimo, porque si no, dependeríamos de qué resulta de lo que haces. En realidad, y eso sería también, es verdad, acabamos dependiendo un tanto de cómo resulta lo que haces, ¿no? Pero en realidad dependemos más de qué esperanza tenemos, ¿no? O sea, dicho en términos más radicales, o sea, nuestra esperanza, nuestros valores no dependen de nuestros resultados. Son los resultados los que van a depender de nuestros valores, ¿no? Es el futuro que depende de nuestra esperanza, y no nuestra esperanza está dependiendo de qué pasa en el futuro, ¿no? Porque eso sería como estar como muy pegados a los resultados, ¿no? Y en el ámbito de la transformación social, o sea, como las utopías, los horizontes radicales, no son los que más a mano tienes, no son los que suceden primero, no son los que vas a medir entre hoy y la semana que viene, ¿no? O sea, que yo sí que creo que los valores, los principios, lo que sea, que sí tiene una importancia. Yo creo que sí que la tiene. Sí. Cuando os escuchaba me estaba acordando de una cosa personal. Yo participo también en una protectora de animales, y me acuerdo que
la presidenta de la asociación me decía, Maca, es que mi objetivo es una protectora felina, ¿no? De gestión de colonias. Y dice, mi objetivo es los gatos. Entonces, si yo me tengo que sentar con partidos políticos con los que no estoy en absoluto de acuerdo, me voy a sentar. Entonces, ¿qué opináis o cómo llevaríais bueno, pues para hacer una transformación social hay que meter a toda la ciudadanía, ¿no? Independientemente o no de sus convicciones personales, y ahora la situación política en España pues, bueno, pues, está como está. Entonces, ¿consideráis que hay que dejar a alguien fuera del debate? ¿No? ¿Todo el mundo tiene que estar dentro del debate para una verdadera transformación social? ¿O hay voces que no deben de ser escuchadas? ¿Qué opinas? Adnan, que ibas a arrancar. ¿Qué opináis? Creo que la diversidad no es un obstáculo, sino ayudarte a mirar en otro aspecto. No sé, creo que con escucha y respeto se puede llegar a muchas cosas, no sé. Vale. ¿El resto? A ver, es una pregunta complicada, ¿no? O sea, yo no voy a negar, ¿no?, que en algunas situaciones digo, es que quien dice esto yo no hablaría, ¿no? Pero creo que sí que lo que nos pasa ahora, seguramente, ¿no?, que has hecho alusión a la situación política concreta, es que muchas veces hay gente que se refugia en ideas que luego de verdad no las piensa así. O sea, como que creo que lo que sí que nos hace falta para una verdadera transformación social es un diálogo, pero un diálogo de verdad, porque creo que ahora nos cuesta muchísimo el realmente escucharnos de verdad y que sea más allá de los titulares, como yo digo, ¿no? O sea, que yo creo que ahora estamos como muy en los titulares, ¿no? Pues yo pienso esto, pues yo pienso el otro, ¿no? Yo creo que al final las cosas son muy complejas, no tienen nada, o sea, muy pocas cosas son blancos y negros, ¿no? Y normalmente cuando hay un titular así muy radical, luego a veces le falta fundamento, no, o sea, que cuando te pones a lo mejor a profundizar puedes encontrar espacios comunes o espacios de cambio de opinión y de llegar a consensos, ¿no? Pero creo que ahí lo complicado es cómo rompemos esas, yo creo que hay como barreras ahora al realmente te sientas en una mesa, ¿no? Y no sé dónde lo leía, tenemos que aprender a escucharnos para entender y no escuchar para convencer, ¿no? O sea, como para que tú estás escuchando al otro y estés pensando, bueno, ante esto, como que no estamos realmente así con los oídos, ¿no? Sino que estamos ya pensando en cómo le vamos a contraargumentar. Entonces, creo que en ese sentido necesitamos como un paso previo, ¿no? Esa actitud que creo que luego se nota en el día a día en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero es verdad que yo reconozco, así como yo personalmente, que hay veces que digo, es que no puedo, en esta situación, en esto tal, es que no puedo seguir hablando porque me pone, ¿no? Pero yo creo que eso es un tema que me tendré que trabajar yo. Sí. Bueno, yo creo que hay gente a la que hay que escuchar para decir esto no. pero bueno, aparte de la broma, como dice ella, o sea, yo lo que veo ahora mismo es que hay... o sea, que todo el mundo tiene que estar como metido en un cajón, ¿no? Entonces, si tú eres de este partido, entonces ya no es que pienses esto, sino que piensas todo el lote. Si tú eres de esta religión, no es que tú hagas esto, sino que ya haces todo el lote. Y eso es lo que no es verdad, ¿no? Porque eso, o sea, la diversidad está en eso también, ¿no? Que tengamos la etiqueta que tengamos pues eso, en cuanto a tema político, en cuanto a tema religioso o lo que sea, pues cada uno tenemos nuestras propias ideas. Y luego, además, creo que hay determinadas cosas que es que deberían ser independientes de... O sea, hay cosas que son buenas y que son malas, seas del partido que seas y seas de la religión que seas o que seas ateo, ¿no? O sea, cuando se habla del tema de abusos a menores, es que a nadie le puede parecer bien un abuso a menor, sea del partido que sea o sea de la religión que sea. Matar a alguien, no dejar que alguien tenga que comer, eso no le puede parecer bien a nadie, sea de donde sea. Entonces hay una serie de... Yo creo que hay una serie
de cosas, de temas que son universales, ¿no? O sea, que son del ser humano en general y que no pueden depender de en qué cajón estés metido. Sí, igual en esa, sí. Está también el tema de la denuncia y del anuncio, ¿no? O sea, que denunciar no es fácil, hay que denunciar, ¿verdad? Pero bueno, pero hay unos discursos que son más que denuncia, ¿verdad? Son discursos de odio, son discursos tremendamente excluyentes, son discursos... esos hay que denunciarlos, esos discursos, ¿verdad? Pero también hay que anunciar dónde es posible la convivencia, cómo está ocurriendo, de qué manera ese tipo, ¿no? Una convivencia en diversidad se está abriendo paso, etc. Yo ayer salí un poco enfadado de una reunión de jesuitas, esto que no salga en el vídeo, a las 11 de la noche, y salí a dar un paseíto por aquí, por el barrio, y al volver, yo vivo aquí abajo, y entonces en la esquina había un grupito de jóvenes de, no sé, 20 y algunos años, y había una persona que estaba defendiendo una postura que si el gobierno gana dinero por cada inmigrante que cruza la frontera, que si tal... Y no estabas en esa discusión, ¿no? Que había una serie de burradas que decía y quizás él era, digamos, de background, o sea, de familia de varias generaciones, ¿no? Mientras que los otros chicos que estaban con él quizás eran de unas familias marroquíes que estaban contestándole muy bien, estaban contestándole pues, con argumentos, y el otro iba diciendo cada vez una burrada más grande y los otros le iban contestando con argumentos. Bueno, pues, pero lo chulo es que eran las 11 de la noche y ahí estaban y pues, estuvieron un rato largo y tal, y bueno, pues... o sea, ¿dónde está ocurriendo la convivencia? ¿En qué espacios? Bueno, pues yo llevo años viviendo en comunidades cristianas donde la hospitalidad nos permite hablar de que la convivencia en diversidad es posible en distintas religiones, distintas generaciones, distintos... experiencias vitales, en fin. Yo creo que la parte del anuncio es muy, muy importante. No hay que escuchar a todo el mundo, pero tampoco todo es discurso del odio directamente, y tampoco todo es... Bueno, lo que hay que ver es también cómo balanceamos la denuncia con el anuncio, donde hay convivencia, donde hay diversidad, donde se construye barrio. O sea, eso hay que anunciarlo, hay que reforzarlo, hay que militar en esos espacios, porque si no te crees que lo del Parlamento o lo de las tertulias es la verdad, ¿no? Y ayer en esa esquina había la réplica de una tertulia ¿no? Y sin embargo, si somos vecinos, si estamos viviendo juntos, si estamos jugando fútbol juntos, si me importa lo que le pasa a tu familia y a ti te importa lo que le pasa a la mía, ¿verdad? Bueno, yo creo que el anuncio de esos espacios de convivencia es muy importante, y militarlos es muy importante. Y yo creo que además estas partes que las personas de bien no nos gusta oír, creo que es importante, o sea, es importante escuchar a todos, aunque sean de manera diplomática. Así. Punto. Es importante escuchar a todos. Es importante escuchar a todos. Menos sí. es más. Sí, pero es importante porque es importante conocer de dónde vienen las cosas y lo que significan las cosas, ¿no? Que las palabras lo aguantan todo, y si tú oyes determinadas frases o determinadas consignas sin saber qué hay detrás y sin saber por qué esto se dice así, sin conocer la historia, lo que ya ha pasado previamente, pues te puede sonar todo muy bien, ¿no? Porque claro, todo el mundo quiere vivir en un país mejor, con una sociedad mejor y que haga... Pero eso puede significar muchas cosas según quién lo diga y de dónde venga. Entonces yo creo que hay que escuchar, pero también conocer el trasfondo y el... Y yo me quedo un poco con lo que has dicho antes de las etiquetas, ¿no? Como que ahora mismo, sobre todo en los jóvenes, es como que
tienen que pertenecer a un grupo, ¿no? Si no perteneces no encajas en la sociedad y entonces es como, repito lo que decías tú del discurso, repito lo que dicen por ahí y ya defiendo mi argumento y a lo mejor no se conoce más. Ahora, o sea, otra pregunta bomba que no venía en la chuleta. Habéis dicho a veces, o sea, bueno, sobre todo lo habéis recalcado algunas, que la transformación te transforma, ¿no? En una sociedad cuyo primer motivo de muerte en jóvenes es el suicidio y que cada vez hay menos compromiso social por parte de los jóvenes, o por lo menos en cosas a largo plazo, o sea, pues eso, en proyectos que sean curso entero, pues cada vez cuesta más porque no sé si me va a surgir un plan, entonces no me comprometo, ¿no? ¿Tiene algo que ver o sea, lo digo porque la transformación social está estudiado que aporta una satisfacción personal, pero claro, es como gota a gota, o sea, no es a lo mejor un boom de un momento, sino que es gota a gota y con cierta estabilidad. ¿Tiene algo que ver y unido a, voy a hacer spoiler, a la cultura vocacional, ¿tiene algo que ver la búsqueda de sentido de la vida con dedicar mi vida? No tiene por qué ser tu vida como un compromiso vital, sino, oye, pues yo estoy implicada en procesos de transformación social porque eso me transforma a mí y transforma a la sociedad. ¿Tiene algo que ver con, o da sentido a vuestra vida en el sentido de, bueno, pues a lo mejor un proyecto con adolescentes sería un proyecto de participación social porque ahí encontraría un sentido y a lo mejor con eso tocas cosas que a día de hoy no encuentran una satisfacción y que por eso, bueno, pues estamos en una sociedad, yo por lo menos a nivel personal tengo amigas con hijos adolescentes que los hijos están bastante mal y gente de mi parroquia que a lo mejor el chaval lleva un año sin ir al instituto, ¿no? Entonces, claro, digo, hay algo ahí socialmente en chavales de entre 14 y 17 años que hay un vacío ahí que no colman con ninguna cosa. Entonces, un proyecto de transformación social, bueno, ¿tendría sentido? ¿Tiene algo que ver con, o en vuestra vida ha dado un sentido a vuestra vida que a lo mejor otra cosa no le ha dado un sentido? Es decir, pues sí, yo estaba perdida y esto me ha dado sentido a mi vida. Bueno, lo dejo ahí, que lo recoja quien quiera. O contéis algo, o sea, esto me ha surgido a raíz de escucharos y bueno, si queréis compartir algo. O sea, resumiendo, implicar vuestra vida en transformación social, ¿hasta qué punto ha dado sentido, aparte de vuestra vida, y ha colmado aquello que otra cosa no lo ha hecho? Ha habido un silencio, con lo cual la pregunta ha sido... También el resto lo devuelvo por si alguien quiere contestar a esta pregunta o alguna que se haya hecho que me he quedado porque cuando terminen este turno, por decirlo así, si alguien quiere, de los que estáis escuchando, os ha surgido algo a raíz de algo que habéis escuchado y lo queréis compartir, lo podéis compartir. No hacer un monólogo, pero bueno, compartir algo que os haya surgido a raíz de lo que habéis escuchado. Bueno, yo por romper un poco, bueno, hay como muchas cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo ahora justo 2 hijos adolescentes o casi adolescentes, ¿no? Y efectivamente hay como, por un lado está el tema de la inmediatez, está el tema de cada vez hay como más promoción de lo individual, ¿no? El darse el autocuidado como yo, ¿no? Como que yo me lo merezco un poco todo, porque yo lo valgo, un poco ese mantra, ¿no? Que hay ahí, que de alguna manera cala, ¿no? Es verdad, menos contacto personal, ¿no? Más las pantallas, las redes, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que evidentemente en todo eso ya no tiene por qué ser a lo mejor un proyecto de transformación social como tal, ¿no? Pero el hecho de participar, estar en un grupo, comprometerte, contribuir a una causa común, que puede ser un equipo de baloncesto en el cual tú te comprometes a estar con tus compañeros y no fallar, y tú sabes que
¿no? Creo que eso ya es un cambio, ¿no? Y a lo mejor no es necesariamente un proyecto de transformación social, ¿no? Digo un poco de lo que hay ahora, de lo que yo veo casi como experiencia, igual, ¿no? Yo no tengo ninguna formación, pero de lo que tengo en casa y de lo que veo, ¿no? Y que esa cultura, ¿no? Del comprometerse, el esfuerzo y no fallo y tal, que a veces me da una pereza, no me apetece porque está lloviendo y tengo que madrugar y llevo toda la semana de exámenes, pues es verdad que creo que eso pues, cuesta, ¿no? Cuesta, y el hecho de estar en un grupo y participar ya aporta un paso muy importante, ¿no? Yendo ya a si el estar en procesos o en proyectos de transformación social ha dado o no sentido en mi caso concreto, ¿no? Evidentemente la respuesta para mí es sí, ¿no? No sé si es lo correcto, lo que debería, lo que no debería, si es la fórmula, pero bueno, como mi vivencia personal le ha dado mucho sentido. Sentido que ha ido cambiando, ¿no? Eso es un poco a lo que me refería, ¿no? de transformación social. Creo que al inicio podía ser una motivación meramente egoísta, ¿no? de ay, esto qué chulo, me aporta, me siento muy bien y tal, a quizás algo más profundo, incluso más incómodo, ¿no? Porque ya te posiciona de otra manera, te hace ver que en el fondo tendrías que hacer quizás más, ¿no? O sea, que sí que me ha ido dando... Pero es verdad que creo que también el estar en un proceso, en una transformación social, tiene que estar también guiado, un poco también lo que tú comentabas antes, para no perdernos, ¿no? Para que tu vida no sea el militar por militar, el estar por estar, el contribuir por contribuir, ¿no? Sino que vaya orientado hacia algo que tenga un sentido, ¿no? Entonces, bueno, así como cosas un poco desordenadas, ¿no? de lo que me viene a tus preguntas. Bueno, ya solamente para ya cerrar, lo que sí que creo es que somos interdependientes, ¿no? Y eso está en la base de todo, ¿no? Hasta que no entendamos como sociedad, jóvenes y no jóvenes, que somos interdependientes y que ya... casi por una motivación egoísta, venga de donde venga, ¿no? Pues el estar y contribuir a algo, a que todo esté mejor, al final nos repercute, ¿no? O sea que... ¿Tú quieres hablar, María Eugenia? Uy. Yo no estaría de acuerdo con que los jóvenes tienen problemas y no se comprometen y tal. Yo creo que ese es un diagnóstico... Es muy injusto, viene de una generación que les ha quitado todo a la generación siguiente. No les hemos dado todo, se lo hemos quitado. Garantías laborales, acceso a derechos, un ejercicio de la ciudadanía que venía ligado a una cierta calidad de vida. Calidad de vida me refiero, bueno, pues a un cierto estado de bienestar, etc. Entonces, si además ahora les echamos la culpa, yo me borro. Yo de eso me borro inmediatamente. Además, esta sociedad tiene que ver como con lo que hemos conseguido hacer con ella, nuestra generación. Ahora no vamos a decir a un chaval de 18 años o una chavala que es responsable. No. Entonces, bueno, yo no soy pesimista respecto de la gente joven, ni mucho menos. Lo que creo es que tenemos que tener un diálogo intergeneracional muy serio que no estamos teniendo, que eso pasa por los parlamentos, pasa por las políticas, pasa por los espacios cívicos, etc. Entonces, bueno, te pido disculpas por las veces que habrás oído a adultos decir que los jóvenes sois de una manera o de otra, es terrible. Bueno, y en ese sentido, yo aprendo mucho con la gente joven. Yo siempre... O sea, en los proyectos donde he trabajado o donde he sido voluntario, siempre me ha interesado mucho que hubiera gente joven cerca, lo que piensan, lo que ven, lo que hacen, y siempre me he encontrado con gente muy interesante, miradas muy interesantes y propuestas muy interesantes, entre otras cosas porque son las posibles. O sea, quiero decir que, bueno, no sé, eso un poquito como una primera parte de... Y luego la parte de sí, o sea, yo creo que tienes... Sí, sí, yo creo que la vida se planifica... Bueno, en la vida hacemos más bien lo que podemos que lo que queremos, pero es verdad que hay un poquito... lo que puedas hacer, pues te planifica un poco más, te humaniza un poco más o te humaniza un poco menos, ¿no? O sea, no sé,
Y me parece que eso es lo vocacional, ¿no? Lo vocacional es cuando bueno, pues poniendo un poquito de tu parte, pues, bueno, pues yo qué sé, lo profesional o tu manera de estar en un barrio, tu manera de ser cristiana, si es que lo es, o tu manera de, bueno, con un poquito de esfuerzo tuyo, pues porque estás en búsqueda y bueno, pues te humaniza un poquito. Pero claro, esa experiencia de humanizarte no te desclasa de nadie. Lo vocacional no te desclasa de nadie, no te pone por encima de nadie, al contrario, te acerca más a la gente. Somos absolutamente dependientes. Interdependientes suena mejor que dependientes. Yo diría que dependientes también, somos absolutamente dependientes. Bueno, yo creo que lo vocacional sí, este tipo de experiencias requieren un cierto esfuerzo, pero también sí, te sientes un poquito más humanizado, ¿no? O sea, y bueno, y eso la verdad es que es sí, eso no sé si es que más que sea una satisfacción o no, sino que te lleva a más humanizarte y eso te lleva a un poquito de más humanizarte y eso te lleva a un poquito de menos deshumanizarte. No sé, yo creo que sí, ahí hay un misterio, ahí hay un manantial, ciertamente, que es muy compartido, que normalmente esos manantiales son muy comunitarios, ¿no? Yo nunca he conocido uno de esos manantiales que es que una persona muy gurú lo descubrió un día, ¿no? Normalmente suelen ser descubrimientos y muy comunitarios y esos manantiales los mantiene una comunidad, no tanto un descubrimiento de una persona o algo así, ¿no? ¿Quieres compartir algo, no? Yo es que con adolescentes la verdad es que hace mucho que no tengo así trato, entonces no puedo opinar. Pero vamos, yo creo que en general cualquier persona que hace cualquier actividad de voluntariado o lo que sea, pues dice lo que has dicho tú al principio del todo, ¿no? Que tú vas ahí pensando que vas a dar y al final te vuelves diciendo, joder, es que me están dando mucho más. Y yo creo que eso es una cosa muy universal, ¿no? Con cualquiera que hables que haga algo de ayuda, siempre dice, no, yo voy porque esto a mí me aporta más, o sea, yo voy ahí a hacer algo que creo que puedo ayudar un poco, pero realmente me voy con satisfacción, con cariño recibido, o sea, en general, eso yo creo que es muy de todos, ¿no? ¿El resto? ¿Alguien quiere compartir algo o que ha surgido algo? Si no, pues sigo. ¿No? Yo creo que la pregunta de si la transformación social le da sentido a la vida, por lo menos a la mía, yo creo que absolutamente sí, ¿no? O sea, absolutamente sí, pero no de forma aislada, no sola, no per se. O sea, creo que le da sentido desde varios puntos de vista, ¿no? También vivir en mi fe, el amor de mi familia, compartir con los amigos, todo le da sentido a la vida, ¿no? Pero efectivamente, absolutamente creo que sí, pero no por sí sola. ¿Alguien más? O la pregunta de lo de que si el fin justifica los medios, lo de o sea, lo que he preguntado porque aquí hay mucha representación de voluntariado, o sea, la motivación por la que haces esa acción tiene o sea, en función de la motivación, ¿el fruto de la acción es diferente? ¿O dónde se pone el peso? ¿En el resultado? ¿En la motivación? ¿Es un equilibrio? ¿Qué pensáis? A mí me parece que lo habéis dicho, que es un proceso. Cuando Sube un poco inicias, la voz. una acción de voluntariado, yo creo que tienes una idea preformada, ¿no? Tú piensas que ese voluntariado es tal, pero luego al final, o al cabo del tiempo, vas descubriendo unas facetas, vas descubriendo un enriquecimiento en ese camino, en ese trayecto, y tú vas aprendiendo en ese camino, te vas transformando
Y vas viendo que esa transformación, ese aprendizaje, todavía te ayuda más en el proceso. Pues es como una retroalimentación, una cosa así, eso es lo que yo creo. ¿El fin justifica los medios? Pues no sé qué decirte, porque a veces el fin justifica algunos medios. Algunos sí, pero así a grosso modo. A mí me parece que a veces se generan situaciones como muy contradictorias. Por lo menos me cuestiona mucho cuando, yo qué sé, para conseguir fondos para un proyecto, etcétera, se hacen actividades en las que hay una distancia, o sea, a las que no podría ir, por decir así, una persona beneficiaria de ese proyecto, ¿no? Porque es una cena de gala de no sé qué, o yo qué sé. O sea, cosas así que bueno, o sea, no sé, a mí por lo menos me separan de, o sea, que aunque se consiga un objetivo, pues a mí eso, la verdad es que me cuesta más, me parece como otro tipo de abordar la situación. ¿Alguien más quiere compartir? Yo es que cuando se hace esa pregunta siempre pienso en mí, ¿no? O sea, a mí o sea, yo es esto por qué lo hago y que, o sea, y el fin justifica que yo personalmente, porque es que no sé, ponerte a pensar si, o sea, quién hace cada cosa, por qué. O sea, a veces estás compartiendo con voluntariado con gente que hace las cosas por otra motivación, bueno, pues que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Y cada uno, no sé, o sea, para mí mi motivación es la que es, pero tampoco puedo decir, ay, pues mi voluntariado es mejor porque yo lo hago desde una convicción más, que tiene más humanidad o más tal, pues bueno, no sé, cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es no sé si la motivación o la tarea. Primero, yo soy pragmático, pero yo creo que es más de la persona y el momento de la persona, la edad, el proceso en el que esté metido. Al final es desde la individualidad que te acercas a algo, en este caso, pues al voluntariado. Y ahí vas descubriendo, y ya cada uno, pues su forma de ser, pues va hacia la tarea, o vas en esa incoherencia que también comentáis por ahí, de las cosas que vas viendo, pero no es perfecto, sabes o quizás sabías que las cosas no son perfectas y tienes esa tolerancia a que hay cosas pues, que no se hacen bien, pero hay algo ahí que sí que ese contacto con gente necesitada, donde quizás les puedes aportar sin tener esa claridad o esa convicción, pero hay algo o tu sentimiento te hace estar ahí y continuar, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan sencillo como ponerlo en esa que la motivación o tarea. Y yo creo que es mucho más, en mi caso, es mucho más personal y en ese tiempo te vas dando cuenta de las personas, pues de las gente que lleváis mucho más tiempo, el cómo lo afrontáis. Y llegas a entender en algún momento, en mi caso, el porqué de ciertas situaciones, de ciertas actuaciones, ¿no? Pero lo importante al final es intentar darle cariño a la gente o poner cariño en lo que haces, porque no vas a obtener un resultado inmediato de algo, ¿no? Es un poco apuesta, creo que como lo que decías, ese activismo que yo todavía me gustaría ver hasta, o convencerme de que no tiene que haber un resultado, no va a haber un resultado, convéncete, no va a haber un resultado, pero sigue dándole porque poco a poco vas a hacer algo. Entonces, ¿qué vas haciendo en ese camino? ¿Cómo vas intentando transformar como un gente a cosas y no en esa anécdota de cuando le cuentas algo que comentaste ahora? Ves que la gente te contesta desde su malestar, desde sus cobardías o desde sus valentías, de no entender por qué te sale a ti ser voluntario, sino por qué ellos
no lo están haciendo o por qué sería necesario, cosas que no tienen nada que ver quizás con tus convicciones o con la acción, con la tarea. Entonces, es curioso, o sea, creo que eso, resumiendo, ya me he enredado, creo que es un tema muy individual, donde hay muchos puntos comunes de todo lo que estáis haciendo. ¿No? Creo que no es tan sencillo como eso de tareas. Y además es que tampoco sabes nunca en qué es en lo que vas a ayudar, que yo esto también es una cosa que me he dado cuenta, que tú vas ahí con tus objetivos de vamos a hacer esto, esto y esto, y de repente alguien te dice, pues yo me acuerdo una vez que tú dijiste, y tú eso pues lo dirías, pero lo dijiste como una cosa más y tampoco es lo más importante, pero eso es lo que a una persona concreta en ese momento, o sea, andando en lo que dices, ¿no? Es individual para el que lo da, pero también para el que lo recibe, ¿no? En un momento dado has dicho algo que es lo que esa persona necesitaba oír en ese momento. Y eso a lo mejor vale más que 40 clases que hayas dado, 20 comidas que le hayas ayudado a hacer o lo que sea, ¿no? Nunca sabes bien qué es lo que de verdad vas a conseguir. Sí, pero... Sí, pero sí. No, pero estaba pensando que quizás hay un tema de ventaja social, ¿no? O sea, nuestra ventaja social tiene que disminuir y la de las personas que nacieron o que están en este momento de la vida, de su vida, con una desventaja social muy grande, la de esas personas tiene que mejorar y la nuestra tiene que empeorar un poco, ¿no? O sea... Y ahí hay algo que ya no es tan personal, que ocurre o no ocurre, que tiene que ver con... Es algo que es social, o sea, nuestro voluntariado, tendría que ver que con las personas que tenemos una ventaja social mayor la vayamos perdiendo. Hombre, ¿no? Tenéis hijos, tenéis familia, pues no se trata de dejar a vuestros hijos en una situación, ¿no? Pero claro, acumular ventaja social, eso no tiene que ver con una experiencia de transformación social, ¿no? O sea, nuestra acción social, nuestra experiencia personal en lo social nos debería estar llevando a perder algo de la ventaja social que tenemos, si es que la tenemos. Yo afirmaría, yo de mí digo que sí, y cada una que diga de lo suyo. Y eso es un poquito objetivo, o sea, eso... Y esa es una lectura que tendríamos que hacernos también, ¿no? Con todo el respeto del mundo, suave, cada una que haga su lectura, pero algo de eso tendría que estar ocurriendo, porque si no... Perdón, yo tengo cierto problema con ciertos aspectos de esa narrativa y se me viene a la cabeza el ejemplo del cambio climático, volviendo al tema del cambio social y todo eso. Y volviendo al tema de la juventud. Yo creo que también el análisis de hablar de la juventud como yo miro por lo mío o estoy como algo anestesiado o quizá no veo una razón para involucrarme socialmente, no se corresponde con la realidad de los últimos años, ¿no? Creo que los movimientos por el clima, las huelgas por el clima de los chavales de instituto, incluso del colegio, no solo son una inspiración, sino también son la prueba de que hay realmente ese ímpetu, ese potencial frente a un problema que es enorme y catastrófico. Pero al mismo tiempo, la respuesta a esa, digamos, propuesta social que se hizo en su momento colectiva no ha solucionado el problema. El problema tiene unas dimensiones tan grandes y es tan catastrófico que de alguna manera yo creo que desmotivó a mucha gente, ¿no? Que entró en una fase, en un auge de activismo y que, viendo que los resultados no iban, pues siguieron con su vida, ¿no? Y se transformó de alguna manera en una narrativa más individualista de pues recicla, intenta reducir o mitigar tu huella de carbono, compra tu coche eléctrico, consume de manera sostenible, pero al fin y al cabo el problema va un poco en ese sentido de la ventaja social. Es la ventaja social la que tenemos nosotros, la culpable de que el resto de la gente que no tiene esa ventaja social esté así de mal. Yo no lo creo. Yo creo que hay problemas estructurales, ¿no? Detrás. Hay un problema, por decir la palabra fea, ¿no? Pero el capitalismo, al fin y al cabo,
y la manera en la que producimos tiene mucho que ver con estos problemas, ¿no? Y a eso hay que dar una respuesta social. La respuesta individual que le podemos dar con cosas como el reciclar, el mitigar la huella de carbono, el voluntariado, ese tipo de cosas, tiene su recorrido y tiene su límite. Pero al mismo tiempo, yo creo que ese ímpetu había que canalizarlo de manera social, porque sí que vemos que se peca de individualismo en las nuevas generaciones, de que los autocuidados, hemos hablado. Yo nunca he visto una generación más dispuesta al gimnasio que la que está ahora cumpliendo los 18 años. Eso es sacrificio, eso es impulso, eso es una fuerza que tienen, ¿no? Pero que realmente por las vías sociales se ha visto desarticulado de alguna manera. Yo creo que hay que volver a reavivar eso. Sí, yo un poco por alusiones también, o sea, que he dicho, no me refería solo a los jóvenes, o sea, yo no soy adolescente, casi, pero todavía no, y lo veo a mi alrededor, ¿no? O sea, o sea, yo creo que hacer diagnósticos generales siempre es mal, ¿no? Porque no se puede generalizar. Pero sí que es verdad que dentro de ese contexto en el que estoy totalmente de acuerdo de ventaja social, a veces, no sé por qué, no quiero meterme tampoco ya en mucha complicación, pero sí que es verdad que tendemos, ¿no? Yo tengo una ventaja, o sea, tengo un trabajo, tengo una vida, ¿qué tal? Pero además me quiero cuidar, quiero estar bien, quiero tener mi tiempo para mí, o sea, no solamente son los adolescentes, yo creo que estamos hablando de valores que de alguna manera están permeando y que también nos están distrayendo de estas otras construcciones colectivas, militar espacios, ¿no? Hacer barrio, que ha salido aquí, que a mí me parece que es quizás una de las respuestas, ¿no? a todo lo que de alguna manera, ¿no? A muchas de las dolencias que tenemos como sociedad. Yo cuando hablaba de ese proceso de transformación, ¿no? que yo misma he vivido, ¿no? me hacía un poco referencia a esto, ¿no? a que tú entras o participas de una manera individual, pero es como inevitable terminar haciéndote preguntas más globales en las cuales dices, es que esto tenemos que bajar, ¿no? Tenemos que reducir, y eso se tiene que traducir en propuestas como políticas, en el sentido de propuestas que van a leyes, que van a normativas, que van a ese espacio, ¿no? Pero es verdad que eso tiene que ser en comunidad, y eso yo sí que creo que es una de las cosas en las cuales tendríamos como que volver mucho más, ¿no? Sea en el espacio de un barrio, sea en el espacio de un voluntariado, donde sea, esos espacios colectivos, ¿no? Como este ahora mismo, ¿no? El sentarse a hablar, el sentarse a reflexionar, que yo creo que eso es lo que nos va llevando a que tenemos que bajarnos, tenemos que reducir, porque al mismo tiempo creo que tampoco es que estemos súper bien como sociedad, ¿no? Incluso con esa ventaja social hay muchas dolencias de salud mental, de estrés, de ansiedad, o sea que creo que al mismo tiempo tampoco es que estemos estupendamente, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con este proceso de transformación social, ¿no? Llegar individual, ¿no? a decir, bueno, es que esto tiene que ir más allá, esto tiene que llegar aquí, esto tenemos que... Y ese espacio para mí es a veces difícil, incómodo, y ahí es donde surgen esos conflictos. Pero que es un espacio que hay que transitar, yo creo. Lo que pasa es que yo, o sea, entiendo todo lo que decís, pero creo que eso no invalida para nada lo de que cada uno haga las cosas desde donde le nace. No es, o sea, que por eso decía yo antes, ¿no? Lo de que hay un paso intermedio en el que convergen las motivaciones distintas, ¿no? O sea, el llegar, o sea, que hay cosas que son buenas para la sociedad, debería poderse llegar por cualquiera de los caminos, pero a un punto común desde el que luego hacer esta transformación de la que hablamos. O sea, que yo creo que todo esto que dices es cierto, pero que eso no quita que uno lo haga por unas cosas y otro por otras. Yo pensaba, cuando hablamos de transformación social, desde dónde lo hacemos, creo que marca sobre todo la mirada. Desde dónde lo hacemos, creo, o mi experiencia es que marca la mirada. Y esa mirada y el camino que queremos hacer para transformar lo que estamos haciendo. Entonces yo me quedaría más que con el resultado, con esa mirada de cómo desde dónde viene. Y ahí por eso creo que sí que marca
que no quiere decir que yo lo haga desde una fe cristiana, otra persona lo haga desde un militante, desde lo que sea, ¿no? Desde otra fe. La mirada puede ser común, ¿no? Y quizá entonces lo que marca es el cómo miramos, cómo nos ponemos de acuerdo en ver, y a partir de ahí cómo actuamos, más que en el resultado. Un poco, si hacemos esa mirada, ese análisis primero, a lo mejor somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas más básicas que después. Ya vamos a acabar antes del tiempo, pero última propuesta, que penséis de todo lo que hemos hablado o de cosas que no han salido. Si tuvierais la oportunidad de escribir un artículo que lo leyera mucha gente, o sea, ¿cuál creéis que sería un tema? Sé que a lo mejor una cosa concreta es muy difícil, pero o a lo mejor es algo que ya habéis hecho, de pues mira, yo qué sé, escribí este artículo para tal, o di esta ponencia para no sé dónde, o tuve esta conversación comiendo en mi trabajo y me gustaría, y surgió una cosa interesante. Pues, o sea, si tuvieras la oportunidad de escribir sobre algo en concreto relacionado con lo que hemos hablado de la motivación, la convicción, la participación social, que consideréis que hay que poner encima de la mesa para que la gente hable o no hable, simplemente que, bueno, pues puede ser una columna de opinión o puede ser algo que provoque la reflexión o no sé, ¿de qué sería o de qué trataría? Pues yo me quedaría con un poco lo que ha sacado Martín, ¿verdad? ¿No? El tema del anuncio, ¿no? Como quizás no yo, porque vengo como con un diagnóstico igual como más pesimista, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? el hablar y profundizar sobre esas cosas que ya están sucediendo, ¿no? Y que nos llevan por otro camino, ¿no? Eso, ¿no? Pues el anunciar cosas donde estamos construyendo, conviviendo en diversidad, entendiéndonos, avanzando, ¿no? Como dar cosas que iluminen, ¿no? Ese camino, en lugar de casi diagnósticos que te caen como un peso, ¿no? Y dices, madre mía, ¿y en esto cómo avanzamos, ¿no? Creo que es interesante el ir más en esa línea, ¿no? O sea, tú más algo esperanzador. Sí, más esperanzador, más ilustrativo, ¿no? De cosas que desde aquí, ¿no? Que aunque el diagnóstico, ¿no? Incluso lo que hemos hablado, ¿no? Que es verdad que yo creo que ahora en general tendemos, ¿no? A hacer diagnósticos generales, un poco atroces, ¿no? De es que estamos así, estamos así, ¿no? Y que es verdad que hay cosas que realmente yo es que las veo así, ¿no? Pero creo que dentro de eso, el dar ejemplos que sí que iluminan, que esperanzan, y en esa línea concreta de la comunidad, de construir, de estar, ¿no? de ocupar esos espacios en los que nos juntamos y militamos y hacemos cosas juntos, ¿no? Aunque sean cosas que puedan tener recorrido corto, ¿no? Creo que ahí me parecería como una línea interesante que puede como también interesar. ¿Alguna idea del resto? Bueno, yo me quedo con, no sé quién lo ha dicho, lo de escuchar para no debatir lo que está diciendo, sino para entenderle, pues que haría como más o menos más ameno todo, ¿no? Como que podamos entender los distintos puntos de vista. Perdón. Y bueno, pues, Vale. ¿Alguna idea? ¿Nada? No, yo iba a hacer un poco de hincapié en el tema de la escucha, que es un tema que para mí es básico, porque es que vemos cualquier mesa de diálogo que veis en televisión y aquello es escribir de corazón porque es de corazón. Entonces, de esa manera, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo los que estamos en la mesa. Entonces, para mí, el tema de la escucha es básico en el proceso, básico. Mientras no seamos capaces de oír al otro, y no imponerte tú por encima, porque tú eres más alto y más guapo y por tanto llevas más razón, no es difícil de construir. Es difícil de construir sin usar la herramienta de la escucha, sino observar cualquier tertulia. Te acaban a gritos.
Yo creo que cuando hablamos hemos empezado hablando como de fe o de creencia, y que muchas veces cuando uno inicia un voluntariado o una acción lo hace con una creencia y con una motivación grande, ¿no? Que aquí la clave para mí es crear la proximidad, favorecer la proximidad y por lo tanto la comunidad y la escucha. Eso para mí es lo que nos lleva probablemente a tener esperanza también, ¿no? Empezar además con un proyecto concreto, de yo voy a ser voluntario aquí porque yo sé esto y bueno, pues como ese acercamiento y esa escucha, pues favoreces la proximidad y el intercambio, ¿no? Y también favorecer la esperanza porque a veces uno se hace voluntario con un deseo de justicia y se hace tan grande que para mantener la esperanza, la proximidad es lo que favorece y alimenta esa esperanza, ¿no? Y por lo tanto sigue el movimiento. Es lo que, por volver un poco al inicio, ¿no? Al punto de partida de creencia, sea religioso o no, de convicción. Sí, sí, eso, el derecho a la esperanza sería un tema, ¿no? Para el derecho a la esperanza, que no es exactamente el nuestro, el de las personas que estamos aquí, que también, sino es el derecho de las personas que necesitan mejorar, acceder a derechos, que se les reconozca en sus capacidades, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un gran tema, ¿no? Y luego hay otro temazo en los temas sociales que es construir desde las capacidades de las personas y no desde las carencias, ¿no? Porque ese es otro tema, ese es otro... Ahora estamos hablando ahora de sinodalidad o de participación, ¿no? Pues ahí está el tema de que la sinodalidad no es nuestro derecho a participar, que también es la convicción de que todas las personas tienen algo valioso que aportar, esa es la sinodalidad. O sea, la participación es la convicción de que todas las personas tenemos algo muy valioso que aportar. Y no tanto mi derecho a participar, que también eso está, ¿no? Ese sería otro temazo. No, a mí si me das el tema yo escribo el artículo, pero siempre se me ha dado mal. Yo para reforzar ese artículo haría, y lo daría muy en algo muy a menudo, que creo que es la misma necesidad de aportar optimismo y esperanza al voluntariado. Yo creo que hay que decir en alto que hacemos política. Se hace política desde el voluntariado, que a veces está muy centrado la política en que tiene que ser un presidente del gobierno o un representante de una gran institución para hacer política, y no hacemos política de día a día desde el voluntariado, mirada desde la capacidad de transformar realidades, ¿no? Y es verdad que puede generar frustración cuando desde tu voluntariado no cambias grandes estructuras sociales, ¿no? Pero porque a veces se nos puede pasar desapercibido pequeños cambios, ¿no? Que transformamos desde nuestra política de día a día con quienes estemos acompañando o quienes estamos sensibilizando en nuestro entorno con la mejor manera, que para mí es hacer política, es poniendo el cuerpo, ¿no? En la realidad que estamos acompañando, no solo en discursos, no poniendo el cuerpo. Y yo creo que con eso hacemos política, ¿no? Y esto yo creo que hay que decirlo bien alto, porque si no nos desmoviliza, ¿no? Y nos convertimos en una sociedad desmovilizada porque creemos que la política la hacen otros, ¿no? Y no sé si puedo hacer una pregunta. Sí. Yo creo que un elemento que no hemos tocado y que es muy importante cuando hablamos de ser comunidad, pensamos pues eso en Ventilla, ¿no? En los espacios físicos del ladrillo y demás. Y hay una realidad que se está construyendo otra comunidad, sobre todo en los espacios de los más jóvenes, y creo que esto nadie me lo negará, que es la comunidad virtual, ¿no? Ahora mismo, si quieres llegar a muchas personas, este espacio está fenomenal, pero si quieres petarlo, haces un Twitch y traes a un influencer que hable 3 cosas sobre migraciones, ¿no? Entonces, en ese espacio se está moviendo mucho, no solo capacidad de llegada, sino generación de imaginarios colectivos, tendencias y demás, y a esto no podemos ser ajenos, creo yo. Quería también saber su opinión sobre cómo introducimos esa variable a esta realidad, que no es que vayamos a dejar de estar en los barrios, en las calles, hay que seguir estando, por supuesto, pero esta realidad cada vez está más presente, como digo, en la generación de nuestros imaginarios. ¿Alguno quiere contestar? Yo tengo un poco de dudas con eso, porque si petarlo significan números, pero si esos números no cambian nada y no hacen nada, no tengo claro que eso sea
que eso sea lo más, no sé. O sea, yo he estado metida en temas de redes sociales cuando las mareas blancas, estas de hace 12 años o por ahí, y es verdad que ay, sí, tenemos no sé cuántos mil seguidores y hemos hecho y hemos tal, y trending topic y no sé qué, pero eso luego qué significa, eso luego qué transforma. Y no sé, yo cuando veo a la gente moviéndose en redes sociales, pues es a base de titulares, como decía ya al principio, ¿no? O sea, es una foto, otra foto, otra foto, pero si ni siquiera me paro a ver qué significa, que yo no tengo claro, o sea, que puede que sí, que puede que esté hablando desde mucha ignorancia, pero no tengo claro que eso realmente implique una transformación real en la vida. O sea, yo sí creo que hay que estar, no sería muy optimista, o sea, hay que estar, porque la gente que utiliza, que no son los jóvenes, hay gente súper adulta, bueno, siéntate en el metro, o sea, entonces decir que los jóvenes, bueno, todo el mundo va, a cualquier edad va. Yo creo que hay que estar porque hay que darle la oportunidad a la gente que está en esos espacios de información o desinformación o lo que sean, hay que dar la oportunidad de que tengan nuestra información también, ¿no? O sea, que hay que estar, sin duda. Yo no sé si ahí se transforma, pero hay que estar porque lo otro es hacerse el harakiri directamente, ¿no? No sé con cuánta esperanza, vamos a utilizar la palabra no tan radicalmente, de que realmente tengamos herramientas digitales suficientemente. Y si luego además es que la matización que necesitamos, si cabe en esos medios digitales, porque necesitamos matizar, porque la experiencia de la diversidad o la experiencia de la humanidad o de la experiencia de la fragilidad o la experiencia de la vulnerabilidad, no digo que no quepa en un tuit, porque por supuesto que debería de caber y tal, pero quizás hay que matizar, no sé, no soy nada experto en eso. Aquí hay un experto, ¿no? Bueno, yo iba a decir que le doy toda la razón, que ahora mismo se moviliza todo está súper de moda el podcast y todo. Bueno, antes había dicho el chico que se ha ido lo de que los chicos ahora, las generaciones de 18 años, están acudiendo como nunca a los gimnasios y tal. Es gracias a las redes sociales, a de que el podcast, el cuidarse, al bienestar. Sí que es verdad que también tiene un problema que ahora todo el mundo sabe de todo el mundo y todo el mundo hace un podcast creyéndose que sabe de lo que habla y que genera polémica y tal. Pero sí que es verdad que los números ahora mismo mueven un montón. Para mí, o sea, es como que también habría que cuidar cómo se hace ese espacio, porque tengo la sensación de que muchas veces, es decir, lo abro a lo digital, a la que significa en masa, sin tener tanto en cuenta cada persona, como los de cada etc. Y yo sí que he tenido experiencias virtuales muy cuidadas, en las que dices, bueno, pues igual no me refiero más a estar centrada en la realidad, pero sí que he percibido esa calidez. En cambio, otras veces, cuando simplemente se aprovecha, pues cuando estamos aquí nosotros y luego ya que se la que quiera, pues que se la que quiera, no está viviendo de una manera que no tiene nada que ver. No sé, creo que también hay mucho cambio en función de cómo se enfoque ese paso a lo virtual. ¿Alguna cosa? Nada como tener a la gente frente, a la persona. ¿De verdad? Sí. Nada como eso. Lo que pasa es que, claro, llegas aquí y llegas. No puedes llegar, pero no tiene nada que ver. La calidad y calidez que le das. O sea, que me gustan mucho los calidades. Sí. Pues nada, muchas gracias por vuestra participación. Y bueno, que sepáis que esta es la primera actividad de algunas que vamos a hacer, lo que pasa es que va a ir a lo largo del curso, ¿vale? O sea, del año, perdón, porque seguirá después del verano. Estamos preparando también una visita a entidades que trabajan herramientas para la prevención de la islamofobia. Estamos preparando en noviembre una de feminismo y religión. Bueno,
ya os iremos, o sea, si os habéis apuntado a esta, os llegarán invitaciones. Gracias a María Eugenia, a Adnan, a Cristina y a Martín por aceptar la propuesta. Creo que ha sido... Yo estoy contenta porque he conseguido el objetivo de que fuera un diálogo, que fuera un diálogo y que, bueno, pues que no es cuestión de llegar a ninguna conclusión, sino simplemente dialogar y compartir cada uno desde su vivencia personal sin representar a nadie ni nada. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Si os hacéis una foto conmigo, estupendo, porque así lo colgamos en redes. Y nada, y os voy a pasar a los que estáis sentados un QR, ¿vale? Irlos pasando para que contestéis a un formulario. Os van a preguntar las mismas preguntas del principio, nada, porque es rápido, y luego ya las mismas preguntas, pero después de haber, vételo pasando, por favor, después de haber asistido a esta ponencia.